Es siempre para mí un gusto estar aquí con el señor Ricardo Rocha y hoy voy a hablar de esta algarabía 195 en donde todos coleccionamos algo. Recuerden encontrarla en todos sus puestos de periódicos o entrar a algarabía.com y les voy a hablar de 10 cosas que seguro no sabían de Marie Curie. Marie Curie, tan famosa porque ganó el Nobel 2 veces, esta mujer científica. Primero se llamaba María Salomea Sklodowska. María Salomea Sklodowska. Ni siquiera lo puedo pronunciar bien porque es polaco el nombre. Y ella nació en Polonia, adoró siempre Polonia. Y fíjense que le decían Mania. A todos sus hermanos también, su hermana Sofía le decían Socia, a su hermano Joseph le decían Joshio, a su hermana Bronislava le decían Bronia, a su hermana Elena le decían Ela, todos tenían apodo ahí. Vivió toda la vida en Polonia y justamente sabía ruso como lengua natal también, porque en ese entonces Polonia estaba ocupada por los rusos. Nunca quiso casarse ni tener hijos. Lo que pasa es que con su hermana hizo un deal. Y las dos querían estudiar. La hermana quería estudiar medicina y ella quería estudiar física y química. Entonces, una se metió, primero ella, Mania, se metió a ser institutriz. Con eso ganaba dinero, le mandaba el dinero a la hermana a París y la hermana Bronia acabó la carrera de medicina y se casó. Y en ese momento le dijo a Mania, o sea, a Marie Curie, que todavía no era Curie, vente a París a vivir conmigo. Y ella se rentó un cuartito y empezó a estudiar en la universidad. La primera mujer de la Sorbonne que estudió física y química, las dos carreras, y ahí conoció a Pierre. Pierre se apellidaba Curie y por eso cambió su nombre. Trabajó obviamente con Pierre, que le propuso matrimonio, pero totalmente, y desde el primer momento se enamoró de ella y le propuso matrimonio y tuvieron 2 hijas. Justamente, y siempre regresaba a Polonia. De hecho, ella descubrió 2 elementos, ustedes se han de acordar, el radio y la radioactividad. Ella descubrió que había elementos que proporcionaban radioactividad y el polonio, y le llamó polonio porque adoraba a su tierra natal. De hecho, a sus hijas les contrató una nana polaca para que les enseñara polaco y siempre estuvo cerca de su padre, que a su padre los rusos lo tuvieron siempre muy constreñido y lo castigaron como profesor de escuela cuando él era un gran químico porque justamente no era suficientemente rusófilo o amante de lo ruso, sino que amaba lo polaco. Entonces, bueno, pues eso siempre. Al estallar la Primera Guerra Mundial, ella ya descubriendo el radio, se enamora del radio, se enamora de este elemento y lo traía todo el tiempo con ella. Tenía una especie de matracito así o de tubo de ensayo que lo tenía con ella y se lo ponía y se lo colgaba. Y no se dio cuenta, ni sabía nadie en ese mundo todavía. Acuérdense, Becquerel había descubierto los rayos X, ni Becquerel, ni Pierre Curie, ni Marie Curie sabían que era dañino, la radioactividad te podía hacer daño, lo que pasó con Chernobyl y lo que pasa ahora con las radiaciones. Entonces, ella murió. Tanto Pierre Curie empezó a tener problemas ya como de la piel quemada, empezaron a sentirse como quemados por el sol, se estaban quemados todo el tiempo por la piel, tenían como dolores de huesos y de músculos, pero no sabían a qué se debía. Pierre Curie lo mató un coche de caballos. Fue una cena una noche de la Academia de Ciencias y un coche de caballos ella se quedó viuda y empezó a tener cada vez más dolores y más dolores. Pero aún así, en la Primera Guerra Mundial, que ella ya era grande y mayor, con su hija Irene, que tenía 14 años, se fueron por todos lados llevando rayos X y radioactividad a todos los soldados. Con los rayos X lograron que los soldados, por primera vez en la historia, saber qué pasaba cuando tenías una lesión, si tenías un hueso roto, si no tenías un hueso roto. Pero tampoco se protegían, al punto que Marie Curie murió un día en su laboratorio, entró en su laboratorio, se desmayó y justamente tenía leucemia. La leucemia estaba causada por tanta radioactividad que obviamente había dañado sus células y había dañado la información celular y por lo tanto murió de leucemia. Pero déjenme contarles que tuvo 2 hijas, como les dije, y una de ellas, nadie lo sabe, se casó con un científico, Juliette, que es Irene, la mayor, Irene Juliette. Ella ganó el Premio Nobel de Química
Y no solamente lo ganó ella, sino lo ganó con su marido Frédéric Joliot Curie. Y Eve Denise Curie no fue científica, pero fue escritora y escribió este artículo que estamos publicando en Algarabía de 10 cosas que no sabías de Marie Curie. Se los recomiendo muchísimo y por aquí nos volvemos a ver.